Vamos a abrir nuestras Biblias, Génesis 25. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante, ¿ya? Génesis 25, 19 en adelante. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con la mirada porque este no es el pasaje que vamos a estudiar en sí, pero necesitamos leerlo para poder ver la introducción del tema en esta mañana. Leamos, Génesis 25, 19, dice así: estos son los descendientes de ¿quién? De Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac, el hijo de la promesa. Versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer ¿a quién dice ahí? Hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era... ¿Cuál era el problema de Rebeca, hermanos? Era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Ahora miren la oración, en el versículo 22 está el resultado. Y los hijos, o sea que tenía gemelos, luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar ¿a quién? A veces uno ve a las mujeres embarazadas y cómo se mueven por dentro, ya es algo así, medio espectacular. Ahora imagínate dos que se estaban peleando desde el vientre. Ya, yo no sé cuánto habrá crecido eso, ya, pero miren el versículo 23. Y siempre que alguien pregunta a Dios, hay una respuesta. Versículo 23 dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero, ¿cómo era el primero? Rubio, como yo, ¿no? Y era todo velludo, como una pelliza, nada que ver con el lampiño hoy en día. Y llamaron su nombre, ¿cómo se llamaba el mayor? Esaú. Versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de ¿quién? Es decir, en el talón, le agarró el talón, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de ¿cuántos años cuando nacieron ellos? 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, ¿cuántos años oró por su mujer? 40 años, no, 20 años, hermanos. Ya a los 40 él se casó. 20 años oró para que su esposa quede embarazada y después de 20 años nacieron dos. Miren el versículo 27. La Biblia rápidamente pasa al tiempo y dice el 27, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba ¿en dónde? Y eran gemelos, pero muy diferentes de carácter y de oficio. Miren el versículo 28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. La palabra acá es cazar, ¿ya? Animales. Versículo dice ahí, mas Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió y le dijo así, observen, véndeme en este día este es el tema en esta mañana, primogenitura. Entonces dijo Esaú, que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Observa. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Observa, vuelvo a repetir esta frase pequeña pero significativa. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, observa cómo concluye el capítulo. Menospreció, lo tuvo en poco significa. Esaú, ¿y qué palabra se vuelve a repetir? La primogenitura. Ahora, por favor, salta conmigo al capítulo 27, versículo 34 hasta el 46. Ahora sí, este es el pasaje que vamos a estudiar hoy día. Versículo 34 al 46. Yo voy a leer un versículo y ustedes el siguiente. ¿Ya, hermanos? Dice así. Había pasado el tiempo y dice así. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy
grande y muy amarga, exclamación. Y le dijo, bendíceme a mí, Padre mío. Versículo 35. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado, ¿cuántas veces? Lo tenía bien en cuenta, ¿ya? Y se apoderó de mi primogenitura. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Versículo 37. Observa el 38. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tiene más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz, ¿y qué hizo? La palabra significa lloriqueó, versículo 39. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Sucederá que cuando te fortalezcas, y dice que descargarás su yugo de tu servir. Versículo 41. Versículo 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, he aquí, observa la expresión, tu hermano se consuela, tu hermano se consuela acerca de ti, con la idea de ¿qué? De matarte. Versículo 43. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Primero, Señor, porque todavía conservamos la vida. No queremos ser indiferentes de lo que está sucediendo en nuestra nación. Señor, mucho de lo que está sucediendo es porque nuestra nación se levantó contra ti. Hace 3 semanas, Señor, tú lo sabes, quisieron imponer ideologías contra tus principios. Y es curioso que justamente las escuelas ahora no den clases, donde se iba a empezar todo, Señor. Señor, tu palabra nos dice que tú azotas la tierra para ver si el hombre por ahí te escucha. Tú puedes hacer los cielos de bronce y la tierra de hierro, dice tu palabra, para que se vuelvan a ti. Y este tiempo, Señor, nos da tristeza ver la situación de nuestra nación, porque ya no es algo local, sino nacional. Y sabemos que tú tienes las puertas del mar, del río, y tú las has abierto, Señor, por alguna razón. Señor, queremos pedirte perdón como nación. Porque vimos, Señor, hace semanas cómo el hombre se levantó directamente contra ti. Y como dice tu siervo Job, y aun cuando tú lo azotas, el hombre no entiende. Señor, queremos pedirte por arrepentimiento. Y queremos, como tu siervo Nehemías, como Daniel, confesamos los pecados de nuestra nación. Perdónanos, Señor. Y sé propicio, Señor, y como dice tu siervo Habacuc, en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, queremos pedirte para que tengas compasión de aquellos niños que han quedado desamparados, los ancianos, las personas. Lo que hemos visto, Señor, ha sido desastroso. Pero hoy nosotros estamos bien acá. Y a veces no valoramos eso, Señor. Ayúdanos a valorar en esta mañana el tiempo que aún tenemos hoy, de sentarnos con tranquilidad y tener abierta tu palabra. Abre el corazón nuestro para considerar los principios de tu palabra que quieres hablarnos en esta mañana. Y este tema tan importante
y un mal que sin duda alguna hemos sido alcanzados todos nosotros aquí. Señor, queremos pedirte para que nos ayudes a entenderla e irnos diferentes a casa. Ayúdenos a hacer un chequeo en el alma a través de este pasaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana me gustaría hablar de este tema que es el rencor y la amargura. Quería tomar este tiempo para poder examinar el estudio de la palabra de Dios de una manera diferente. No sé si te has dado cuenta, no hemos ido a un punto central del pasaje. Sí me gustaría recorrer. ¿Ya? Cuando una persona va al médico y entonces el médico le empieza a preguntar, ¿ya? Para poder diagnosticar bien cuál es el problema que tiene, le empieza a hacer preguntas el médico al paciente. Si tú has ido alguna vez al médico, el médico te va a preguntar, ¿has tomado algo? ¿Desde cuándo estás así? Y te va a preguntar los síntomas, te duele la cabeza, te va a medir la temperatura, para poder detectar el problema que realmente uno lleva físicamente en el cuerpo en sí. En la Biblia, lo que vamos a hacer ahora es estudiar este pasaje, pero para hacer más concreto los principios tenemos que examinar, como el médico que examina al paciente, vamos a examinar básicamente a Esaú y le vamos a hacer preguntas y vamos a examinar hacia atrás qué es lo que sucedió, dónde empezó, para que manifieste los síntomas que se ven en el capítulo 27 de los pasajes que hemos leído en este momento. Y hermanos, es mi deseo de todo corazón en esta mañana que si este es tu problema y es nuestro problema, no nos vayamos igual. Si hay un mal mayor, que Satanás es muy astuto para engañar y esclavizar a la persona, es justamente con el rencor y el resentimiento. Quizás has venido así en esta mañana. Quizás esta es tu situación. Quizás esto ya estás cargándolo por años. Quizás es algo nuevo en este año. O quizás algunas personas digan, hermano, yo no he atravesado, pero tengo por seguro, en cualquier momento lo vas a pasar. Y a través de estos principios podemos saber qué no hacer y qué hacer según la palabra de Dios. Porque este mal es como una epidemia, hermano, nos alcanza a todos. Tarde o temprano nos alcanza a todos. Te voy a leer un artículo que empecé a leer y dice un hombre llamado Leonard Holk, un hombre de mediana edad, de gran respetabilidad, técnico de laboratorio, que trabajó en la misma fábrica por 19 años, miembro de la brigada de bomberos y un padre cariñoso, e incluso asistiendo con regularidad a la iglesia. Se le admiraba como un ser o como un ciudadano modelo de su comunidad, hasta el día en que una fresca mañana de octubre metió 2 pistolas en sus bolsillos y luego de haber caminado por un centro comercial dirigiéndose hacia el lugar de trabajo y llegando allí, empezó a disparar con frenesí calculado por todas partes a más de 30 personas y matando a algunos de hombres de su trabajo a quienes había conocido por más de largos 15 años. Así todo esto trajo un asombro en la comunidad y en el lugar de trabajo, ya que nadie comprendía y conocía y podía entender por qué hizo lo que hizo. Luego empezaron a investigar y a armar un rompecabezas entre los policías. Y ellos empezaron a detectar que él tenía un odio candente en el corazón. Y entonces, varios compañeros de trabajo empezaron a preguntarse cómo empezó todo esto. Y los resultados arrojaron lo siguiente. Varios compañeros de trabajo habían sido promovidos, mientras que él por casi 19 años había permanecido en el mismo puesto. Número 2, más de una persona dejó de viajar en su vehículo debido a su manera imprudente de conducir. Y en la revista Time, debajo de su retrato, lo más destacado eran 3 palabras: responsable, respetuoso y resentido. Te lo repito, responsable, respetuoso, pero resentido. El hombre ardía de odio por las cosas que le habían pasado, por las cosas que quiso lograr y no pudo lograr. Y este es el caso que vamos a ver en la palabra de Dios de un hombre llamado Esaú, que tuvo un nacimiento como un prodigio, hemos leído, fue un milagro de Dios que él naciera, y nació siendo el primogénito, el mayor,
en la Biblia, lo curioso, hermanos, ya que el concepto de resentimiento o amargura aparece con este término, picros, es la idea o en cuanto a una raíz que significa aguzado. Es una persona o es algo que lleva con algo filoso, algo que atraviesa, algo que perfora, algo puntiagudo. Cuando una persona está amargada, resentida, tiene una espina en el corazón, eso es lo que significa, y hay que le va perforando el alma. Puede sonreír, pero no está tranquilo. Puede aparentar pacificidad, sin embargo, es una persona que está planeando incluso una venganza. Es una persona que tiene un mal arraigado en el alma. Hermanos, esta palabra ya aparece en la Biblia, el término amargura. Lo que no aparece mucho es la palabra resentimiento. Yo lo veo una vez nomás en el libro de Hechos, cuando dice que los líderes religiosos estaban resentidos que los discípulos enseñen el Evangelio, en el libro de Hechos. Pero es curioso que la palabra rencor sí aparece en la Biblia, y lo extraño es que aparezca en el capítulo del amor. ¿Se acuerdan lo que dice Corintios, por ejemplo? ¿Ya? Corintios dice, dice la Biblia, el amor no guarda rencor. Y aparece en el capítulo del amor. La palabra rencor en la Biblia es la palabra logisomai. Da la idea, un contador entiende esta palabra, porque un contador tiene un registro permanente de las cosas que entran y salen, hace un inventario. Él tiene una anotación continua para no olvidar, para registrar. La palabra resentimiento tiene la idea de guardar o almacenar en un registro en el alma cosas que me hicieron, quizás en la niñez, quizás en mi pasado, quizás en estos tiempos. Es una persona que va registrando vez tras vez, sean mínimas o muchas, las faltas sean pequeñas o graves, y las va registrando en el alma y las va calculando hasta que un momento explota, ya no sabe qué hacer. Esa es la idea de la palabra resentimiento. En la Biblia hay varios conceptos para hablar de la palabra resentimiento, rencor. Una de ellas, la Biblia lo describe como una herida que se infecta. Hermano, ¿alguna vez te has hecho una herida? El problema no es si te haces una herida. El problema es si dejas que la infección, ¿qué suceda? Que crezca y avance. Y entonces puede producir el mal llamado gangrena y puede llevarte a la muerte. Y se hace una infección general, o a veces el médico no queda otra que tiene que amputar o cortar literalmente el miembro para evitar que la infección avance. La Biblia describe el rencor como una herida que se infecta. Hermanos, quizás tú has venido en esta mañana acá y al igual que Saúl, tienes heridas. ¿Quién no ha tenido heridas en su niñez? O de repente en este tiempo, en el lugar de trabajo donde estás, quizás te menosprecian. Y vas llevando una herida en el alma. Y yo te digo algo, si tú no curas esa herida, si no dejamos que Dios lave esa herida, la pueda desinfectar esa herida va a crecer, no se va a curar. Y vas a dejar que esa herida siga pronunciándose y pueda producir gangrena y va a llevarte a una muerte espiritual. En la Biblia es conocido este gran mal, la amargura y el resentimiento como una herida que se infecta. Es algo que está ahí, pero que no ha sido tratado. Es algo que permanece allí. Ahora, lo curioso es que en la Biblia la palabra resentimiento en un término positivo aparece 3 veces en la Biblia. Es decir, algo que no se lleva a cuenta. Por ejemplo, Salmos 32 dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa, no lleva cuenta de su pecado. Ahí aparece el término, pero en término positivo. Por ejemplo, en la Biblia nos dice también en 1 Corintios que Dios estaba reconciliando consigo en Cristo al mundo, no tomándoles en cuenta, es decir, no registrando al mundo sus pecados. Por ejemplo, Pablo, antes de morir, él dijo lo siguiente, en mi primera defensa, todos me desampararon, pero no les sea tomado, ¿qué dice Pablo? En cuenta, es decir, no llevó un resentimiento a la tumba, para que lo sepas. Él perdonó a los que le habían ofendido, pero en un término negativo y contradictorio, como un antónimo, como lo queramos llamar, aparece como una herida que se infecta y va creciendo esa infección. Por eso la Biblia nos dice, el amor es sufrido,
es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, pero por sobre todo el verdadero amor que dice ahí, no guarda rencor. Como una mujer que le dejó una nota a su esposo y le digo, querido Charlie, te odio con amor, Marta. ¿No? Yo no tengo nada contra esa persona, yo la amo, pero después estoy envenenando a otras personas del mal que me hizo. Pero a veces caemos en este engaño y va creciendo esa infección. Otro concepto que la Biblia describe es una cárcel que te encierra. Una persona resentida vive aprisionada de los viejos recuerdos y vuelve a vivir los recuerdos cuando tocan el tema como si lo volviera a sentir como le sucedió la primera vez. Vuelve a sentir el mismo dolor. De ahí viene el término resentimiento, es decir, que vuelve a sentir. ¿Alguna vez te has hecho una herida y cuidas la herida que no se vuelva a topar? Porque si se vuelve a topar, ¿qué sucede? Causa dolor. Hay gente así, que le tocas un tema, le hablas de tal persona y sienten un calor de la cabeza a los pies y vienen todos los recuerdos. Y vienen todas las explicaciones y hasta no desean ver a alguien. Y vienen y sienten el mismo prejuicio como cuando lo sintieron la primera vez. Y a veces son por largos años. Así que la Biblia describe como una cárcel que te encierra. El libro de Hechos, Pedro le dijo a un hombre llamado Barsimón, le dijo así, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así la amargura es una cárcel que aprisiona a su víctima. No es la persona que te ofendió que queda aprisionada, quedas tú aprisionado. Es como tomar un veneno lentamente, hermano. Tarde o temprano te va a llevar a la muerte. Otra descripción de la amargura es un veneno que contamina. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio, muy llamativo, pero Dios le advirtió algo a su pueblo. Le dijo así, no sea que haya entre vosotros, hombre o mujer, familia, observa, no es solo individual, puede ser colectivo. Mira, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor, de nuestro Dios, para servir a los dioses de aquellas naciones, no se haya que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto ¿qué? Venenoso y ajenjo, algo amargo. De ahí viene el término amargura. No sea, o en otras palabras, alerta que entre nosotros, en esta iglesia, hay alguien así, o una familia, o quizás toda una comunidad. Puede suceder. Vas a ver que los descendientes de Esaú, toda esa nación llamada Edom, después sus descendientes conservaron la amargura. Como los peruanos con los chilenos, ¿no? A veces le preguntas a un peruano, ¿y por qué estás amargado con los chilenos? Y no sé, así me contaron en la historia, dice. Es de verdad. Y a veces son tonterías, hermano. Y llevamos raíces de amargura, ¡oh, si los españoles! Y culpamos al pasado, y en base a eso vivimos. Como la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Los Capuleto y los Montesco. ¿Dónde empezó todo? En sus antecesores. Y llevaban por años familias amargadas y peleadas hasta el punto de la muerte por tonterías, hermanos. Y entonces la amargura se describe de esta manera. Pero vamos a ver un poquito y chequear el alma de Esaú. Vamos a ver cuáles son las causas de la amargura y tienen que ver con las nuestras hoy en día. Retrocedan en el mismo capítulo 27, versículo 1, por favor. Capítulo 27, versículo 1. Lean conmigo, dice así. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin qué. Ya estaba bien viejito Isaac, ¿no? Y llamó a Esaú, su hijo mayor. ¿Quién era su hijo mayor? Esaú. Y le dijo, hijo mío. ¿Y qué respondió el hijo? Heme aquí. Ya eran grandes, ya eran adultos. Versículo 2. Y él le dijo, he aquí yo ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. En otras palabras, ya me falta muy poco, ¿no? Versículo 3. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme una caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que, observa la expresión, ¿yo qué cosa? Te bendiga antes que muera. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac.
a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído tu padre, que habla con Esaú tu hermano, diciendo, trae caza, hazte un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora mira el consejo de esta linda mamá. Versículo 8. Ahora pues, hijo, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí buenos cabritos de las cabras, y haré que de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Tú las llevarás a tu padre, comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí que Esaú mi hermano, ¿cómo es? Es velloso. ¿Y yo soy qué cosa? No tengo pelo, bueno. Versículo 12. Quizá me palpará mi padre, mi papá me puede tocar, y tendrá por burlador mi persona. Traeré sobre mí maldición y no bendición. Ahora, miren conmigo el versículo 16. Y cubrió sus manos, y la parte de su cuello, donde no tenía vello, ¿con qué cubrió Jacob? Con pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de ¿quién? Su hijo. Entonces este se fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? ¿Qué debió responder él? Yo soy Jacob, pero mira su respuesta. Jacob dijo a su padre, ¿yo soy quién? Tu primogénito, ¿verdad o mentira? Mentira. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate, come de mi pan o de mi casa, para que me ¿qué? Bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque, mira qué insolente su respuesta, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí, ¿verdad o mentira? Usó el nombre de Dios. 2, versículo 21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora, te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y acercó a Jacob su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, la voz de Jacob, pero las manos ¿de quién? Y no le conoció, es decir, no se dio cuenta el viejo porque sus manos eran ¿qué cosa? Como las manos de Esaú, y le bendijo. Ahora, salta al versículo 36. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió ¿de qué? E hizo él también guisados, trajo a su padre, le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él que le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí? Que trajo casa, me dio y comí de todo antes que tú vinieses. Yo lo bendije y será ¿qué cosa? Bendito. Ahora, el pasaje nuestro. Mira el 34. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, ¿qué hizo? Clamó con muy grande y muy amarga exclamación. ¿Y qué le dijo al papá? Bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Cuáles son las causas de la amargura, hermano? En primer lugar, el ataque de las personas, ¿verdad? El ataque de las personas. En esta vida, hermanos, no podemos evitar que las personas te ataquen. A veces la gente se vuelve muy susceptible a los ataques de las personas, a las contradicciones. Uno de los grandes factores para que una persona quede resentida y amargada es el ataque de las personas. La reacción acá de Esaú fue que fue atacado por su hermano 2 veces. 2 veces. Y él fingió que era su hermano mayor, se disfrazó del mayor y robó su primogenitura. Y uno dice, ¿pero qué es la primogenitura? ¿Qué tanto valor tenía para que se haya ofendido Esaú? La palabra primogénito es la palabra que significa el primer nacido. ¿Y cuáles son sus bendiciones? En primer lugar, tenía derecho ¿a qué? A la bendición del Padre. En segundo lugar, tenía derecho a una doble porción. En tercer lugar, ejercía la representación del Padre.
cuando estaba ausente, y cuando moría el padre quedaba como el hombre encargado de la familia. Si era en el caso de los reyes, ¿sabe lo que sucedía? Reemplazaba al padre como rey por sucesión de monarquía. Acá vemos un hijo amargado. Esaú era el primogénito. A él le correspondía todos estos derechos y bendiciones en su vida. Pero vino el hermano con engaño, aprovechó la vejez de su padre y le robó la bendición que le correspondía al mayor. Y ahí sufrió un ataque en su alma, una herida en el corazón, ahí quedó una brecha. Mira su reacción en el versículo 35. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó, ¿qué dice ahí? Tu bendición. Te engañó, me engañó, ya lo bendije, ¿qué puedo hacer por ti? Ahora, si tú fueras Esaú, ¿cómo reaccionarías con tu hermano? Que Dios le bendiga a mi hermano, ¿verdad? Este desgraciado, ¿no? Mira lo que hizo, engañó, usurpó el lugar que yo debía tener. Y a veces, hermanos, las personas nos van a hacer daño en la vida. ¿Qué es una herida? Una herida es un daño producido en el alma a causa de ofensas. Puede ser física, verbal, emocional o como hoy los médicos lo llaman, o psicólogos, psicológica. Y a veces traemos, como te dije al principio, daños en el alma desde nuestra niñez. Quizás un padre que nos maltrató, quizás un esposo que nos habló mal, quizás una persona que nos traicionó, quizás haya sido hasta tu mejor amigo. Puede ser así. Y nosotros conservamos ese daño por mucho tiempo, hermanos. Y nos ahogamos en ese daño. Como a veces el pastor habla, no hay personas que llevan eso hasta la tumba. El papá se murió y van a llorar a la tumba como si eso va a solucionar. Pero en el caso de Saúl fue así, su hermano le engañó. Hermanos, miren la reacción de Saúl. Lloró con muy amarga exclamación, quedó amargado. Pero quiero hacerte una pregunta, ¿quién empezó todo? ¿Quién menospreció esa bendición en el capítulo que leímos? El propio Esaú. A veces quedamos amargados por nuestra propia responsabilidad. Quedar amargado no es culpa del otro, hermano. ¿Entiendes eso? Es nuestra culpa. A veces justificamos a la persona resentida y decimos lo que pasa es que lo trataron injustamente. Mira, hermano, si fuera así, en la Biblia hablaría mucho del ofensor en cuanto a la amargura. Lo cierto es que más se habla del amargado que del ofensor. Curioso acá, el resultado se produjo en el alma de Saúl por el engaño de su hermano. Y hermanos, quizás ese sea nuestro ejemplo en esta mañana. Quizás en este momento ya viene a tu mente alguien que te ofendió. Y créeme, si no tratas con eso, eso te va a destruir. La amargura destruye el alma. Como hemos visto, es un veneno que va lentamente perforando el corazón. Y tarde o temprano va a dar su fruto. Tarde o temprano vas a contaminar a aquellos que de repente no tienen nada que ver. Y al final aquellos van a terminar amargados con la persona que tú tienes un problema personal. Eso es lo que le sucedió a Esaú. Te voy a contar una historia. Un hombre, un misionero llamado Jesús en la India. Era un hombre que predicaba allí en la India. Y una vez en la comunidad, un hombre le mandó a llamar a su cabaña. Y Jesús fue con su hijo menor. Y fueron, este hombre le pidió para compartir la Biblia y orar. Jesús lo acompaña y le dice a su hijo, quédate fuera, hijo, de la cabaña. A los 10 minutos, ve al dueño de la cabaña, al nativo, salir corriendo ensangrentado. Y el hijo menor entra a la cabaña y ve a su padre tendido, desangrándose, con un puñal en la espalda. Y el padre, agonizando, llama al hijo y le dice, hijo mío, ven, quiero pedirte un favor. Quizás de esto no voy a pasar. Quizás la hora de mi muerte se acerca. Dios va a recibir mi alma, pero quiero pedirte un favor. Quiero que busques a ese hombre. Y el hijo le dice, sí, papá, yo voy a buscar y me voy a vengar por lo que te hizo. Y Jesús le dice al hijo, no, hijo, le agarra la mano y le dice, no, hijo mío, quiero que busques a ese hombre y le digas que lo perdone.
Y quiero que tú le perdones. Pero papá, ¿cómo le voy a perdonar? Mira cómo está, le dice. No, quiero que le perdones. Si tú no le perdonas, ese hombre habrá tenido dos víctimas. A mí me habrá matado con el puñal del hierro y a ti te habrá matado con el puñal de la amargura. Y el puñal de la amargura mata lentamente. Hijo mío, quiero que vayas a ese hombre y le digas que lo perdono. No dejes que la amargura te mate. Si pudiéramos actuar así, hermanos, evitaríamos un mal mayor. Quizás tú digas, pero hermano, tú no entiendes lo que me hicieron. Pero Dios entiende. Nadie te va a ofender más de lo que nosotros hemos ofendido a Jesús. Te lo puedo asegurar. ¿Y a dónde llevamos a Jesús? Al Calvario, ¿no? No, Él murió por los mayores pecadores, murió por nuestros pecados, por nuestros delitos. El ataque de las personas. Hay otra causa acá. Miren conmigo el versículo 36, por favor. Lean conmigo. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre, ¿qué? Jacob, pues ya me ha suplantado. ¿Y qué recuerda Esaú? 2 veces se apoderó de mi primogenitura. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Así que en primer lugar, el ataque de las personas. En segundo lugar, el aumento del resentimiento, hermano. Cuando dejamos que la herida avance, cuando dejamos que las viejas ofensas se almacenen. ¿Qué recordó Esaú de su hermano mayor? ¿Que le burló en este momento? ¿Qué dijo él? Me ha hurtado, ¿qué cosa? 2 veces. Como cuando hablas con la esposa, ¿no? Y te saca el libro. ¿Te acuerdas que la vez pasada y todo el historial? Y a veces hay hermanos así. Perdono, pero no olvido. Y hay personas así, que cuando te sacan un historial, hasta te recuerdan de años anteriores. ¿Te acuerdas que no me saludaste? ¿Te acuerdas que justo volteaste tu cara? Y tú ni te acuerdas, pero eso se llama resentimiento, ha aumentado. Y ha ido acumulando, como el caso de Saúl. Él recordó frescamente, hermano, ¿sabes cuántos años habían pasado por lo menos? Mucho tiempo. El padre, cuando nace, tenía 60 años. Ahora ya va a morir. Y Esaú tenía, por todos esos largos años, ese viejo recuerdo. Y solo había algo que lo activó para volver a despertar el mismo dolor. O sea que por esos años mantuvo ese rencor con su hermano. Yo no sé si esto es llamarle familia acá. Y puede ser que en esta mañana hay alguien que ha almacenado por años. Tú sabes que hoy en día la gente se ofende. Mira, una cosa es ser sensible, hermano, pero otra cosa es ser susceptible. La Biblia nos manda a ser sensible, pero hay gente susceptible. Todo le afecta. Todo le afecta. Si alguien se compró algo, ¿por qué se compró? Y a mí no. De verdad hay gente que hasta dice, yo no tengo zapatillas, pero ese tiene. Hay gente así. Y si no me crees, mira la vida de José. Dice que sus hermanos vieron que él se vestía, o su padre le hizo un vestido, y le aborrecieron más todavía por una tontera, por una túnica. Más todavía. Hay gente así. Gente que va resintiendo en la vida y va almacenando los recuerdos. Y después decimos, pero yo estoy bien, pero yo oro a Dios. En la Biblia, Proverbios dice, el corazón del hombre conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá. Personalmente no he visto a la persona que esté amargada que dé un paso al frente y que diga, tengo este problema. Es bien difícil. La persona por lo general, ¿sabe lo que hace? Yo estoy bien. Pues acaso no tengo nada contra ti. Traducción, tiene todo contra ti. ¿De verdad? Porque sus manifestaciones son todo lo contrario. Ya he perdonado, pero sigo resentido y sigo hablando mal. Y con los que voy contaminando. Y me asocio con aquellos que tienen el mismo problema. Y decimos, es que eso es amor cristiano. Es que a veces la gente lo disfraza así, nos reímos, pero son temas reales en nuestra vida, hermano. Este fue el problema de Saúl. 2 veces me ha ofendido mi hermano. ¿Lo almacenó bien? Lo almacenó bien. En la Biblia, Proverbios dice así, el que odia disimula con sus labios. Mira, mas en su interior maquina engaño.
Cuando hablare, mira cómo habla. Amigablemente, Dios te bendiga, hermano, ¿ah? No le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Pero este es el que odia, pues. Mira qué más dice, aunque su odio se cura con disimulo, su maldad será descubierta ¿dónde? A veces justificamos a las personas y decimos, pero es buen chico. Mira, hermano, si tú le dices eso y no le dices lo malo que está haciendo, nunca se va a apartar de su maldad. Proverbios lo llama al odio, al resentimiento, ¿cómo lo llama? Maldad. ¿Qué es el odio en la Biblia? Es maldad. Es maldad. Tenemos que detectar en nuestro corazón que no es una vieja, es maldad cuando hemos almacenado y aumentado el resentimiento en nuestros corazones. El ataque de las personas, el aumento del resentimiento. En tercer lugar, anhelos no cumplidos. Mira conmigo el versículo 37. E Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos, mira, a todos tus hermanos, de trigo, de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? 38. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú, ¿qué hizo? Alzó su voz y ¿qué hizo? Lloró, lloriqueó. En su amargura lo único que podía hacer es llorar. Anhelos no cumplidos. ¿Cuál era el anhelo de Esaú? Quería la primogenitura, ¿verdad? ¿Se le cumplió ese deseo? No se le cumplió ese deseo. Vamos a ver al final cómo Hebreos lo cita y dice, aun cuando la procuró con lágrimas. Ahora, hermanos, este es un tema bien delicado acá. ¿Saben por qué? Porque a veces hay personas, y me voy a incluir, que nos podemos hasta resentir con Dios porque no hizo lo que esperábamos que Él hiciera. Hay gente así. Y Satanás va poniéndonos contra Dios. Y dejamos de congregar. Dejamos de leer la palabra. Ya no queremos orar. Nos amargamos con Dios. Y decimos, como el pueblo de Israel, ¿para qué Dios me trajo hasta acá? He orado por años y todo se pone peor. Y se resienten con Dios y ya no vienen a la iglesia porque no sucedió de parte de Dios lo que ellos pedían. ¿Qué sucedió con Esaú acá? Un anhelo no cumplido. A veces esto nos sucede en el alma y muchas veces nos amargamos y la amargura surge porque tenemos un deseo en el corazón, un gran anhelo y de pronto no se cumple. Y quedamos atascados y renegados hasta con Dios en la vida. Quizás es que yo quería ese puesto, es que yo quería que me sanara, es que yo quería esa provisión, yo quería ese cargo, yo quería. Y como no sucedió, nos amargamos, nos resentimos. Y así el anhelo no cumplido se transforma en un rencor que incluso echa sus raíces en el alma. Hay un ejemplo, y varios en realidad, pero te voy a poner un ejemplo de una persona que como no se le cumplió algo, quedó amargada con Dios. Esa es Ana. En un principio, dice la Biblia que ella era estéril y no podía tener hijos. Mira lo que dice ella. Ella con amargura ¿de qué? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Y la oración acá es, Dios, dame un hijo para dedicarlo. ¿Por qué quedó amargada? Porque todavía no tenía un hijo que ella esperaba. Se resintió con Dios. Y en esa oración se descubre el corazón de Ana. Y ese puede ser nuestro caso también, hermanos. Quedamos resentidos por algo que esperábamos y no sucedió. A veces hasta entre los misioneros, pero yo quería este cargo, yo quería esta bendición, y como no sucede, quedamos resentidos. Y después votamos todo. Después sacamos todo. A manera de queja, de ofensas. Y descubre el corazón Dios a través de las palabras. Porque Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces la gente, cuando está amargada, hermanos, va a botar su veneno. Y ten cuidado con personas así. Tenemos que tener cuidado incluso de justificar su reacción por el mal que se le hizo. Esaú tuvo un anhelo que no se cumpliría. Y quedó resentido, alzó su voz y lloró. Este lloro, vamos a aclarar, no es arrepentimiento, es lamento, es muy diferente. Mira cuánto ha llorado, se ha arrepentido, pero sigue igual, sigue hablando mal,
sigue derramando su veneno, eso se llama lamento, hermano. Ese es el gran lloro de Esaú. Pero no es arrepentimiento. La persona arrepentida simplemente deja de hacer lo malo. Y puede ser nuestra situación en esta mañana. Anhelos no cumplidos. Como un hombre, ¿no? Que le mordió un perro y le dio la rabia. Así que víctima de la depresión se hundió en la cama en el hospital. Y más cuando el médico le dijo, lo único que le puedo decir es que vaya agarrando un papel y un lapicero y vaya redactando su testamento porque lo que usted tiene es terminal. Y el hombre en su depresión pasaron 2 horas hasta que cobró fuerza, agarró un lapicero y una hoja y empezó a escribir. Y el médico entró a las 2 horas y le dijo, me alegro que esté redactando su testamento. Y el hombre lo miró y le dijo, no es ningún testamento, doctor. Es una lista de los que voy a morder antes que muera. Y a veces la amargura tiene ese problema, hermano. A veces la amargura, y aunque nos riamos, ¿no? Pero la amargura es así. La gente llega a hacer cosas hasta ridículas y pensar ridículamente de detalles por amargura y resentimiento. Eso es lo que le pasó a Esaú. En siguiente lugar, anhelos no cumplidos, ausencia del perdón. Miren conmigo el versículo 41, por favor. Y aborreció Esaú, ¿a quién? Vuelvo a repetir. Y aborreció Esaú, ¿a quién? Por la bendición con que su padre le había... Observa lo que dice ahí. Él tuvo una determinación que tomar, así como nosotros. Hay 2 cosas que podemos hacer frente a una ofensa. O quedo amargado y resentido y lo tapo, lo cubro y digo, está todo bien. O me acerco a la persona y doy el paso del Señor Jesús y digo, vamos a arreglar este problema. Aun cuando quizás la persona reaccione mal. Hay solo 2 cosas en la vida, hermanos. O tratamos como Dios dice, ¿eh? O como a la manera de Esaú. Él tomó una determinación en su corazón. ¿Cómo quedó él? Aborreciendo a su hermano. Él decidió odiar a su hermano. Lo que pasa, hermano, pero mira todo lo que le hizo. Pero él decidió en su corazón. Alguien dijo, tú no puedes controlar que las aves vuelen sobre tu cabeza. Pero sí puedes evitar que ellas hagan nidos en tu cabeza. Alguien dijo, tú no puedes evitar las ofensas. Lo que puedes evitar con el perdón de Dios es resentirte y amargarte en la vida. Eso sí podemos evitar. Por eso el libro de Efesios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no decline el día, que no avance, porque al día siguiente puede empeorar, porque al día siguiente quizás no es la misma disposición, porque al día siguiente quizás las circunstancias son diferentes. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, la ausencia del perdón. Y en último lugar, otra causa son los argumentos. ¿Cuál fue el argumento de Esaú? Es que mi padre le bendijo a él. Eso me correspondía a mí. Muy buena justificación, porque realmente le correspondía a Esaú. Él era el mayor. Y hay personas hoy que argumentan su amargura. Miren el versículo 42, por favor. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti, porque te ama mucho. ¿Así dicen? Con la idea de que. Así que él va a argumentar muchas cosas y va a planear cómo matar a su hermano. La amargura nos lleva a formar muchos argumentos en la mente. Argumentos de venganza, pues. Deseos de desquitarnos. Ahora, vamos a ser bien sinceros. Y cuando le va mal a la persona que odiamos, no le sale lo que esperaba, hasta hay un sentido de sarcasmo nuestro en el corazón. Y de decir, bien hecho, pues. Bien se lo merecía. Y a veces, hermano, hasta podemos disfrutar como un deseo de venganza cuando a la otra persona que tenemos un problema no le va bien. Cada juicio de Dios. Puede ser así. Puede ser. Mira, dice acá, se consolaba. Su consuelo era que su hermano se muera.
Ojalá que te pase un tren, que te pase 20, 27. Y aquí afuera de la roca, para que todos vean, ¿no? Y a veces, hermanos, caemos en este grave error. Caemos en el problema de la amargura y lo almacenamos. Quizás en esta mañana ya ha echado raíces en nosotros. Quizás en esta mañana puede ser que, como vuelvo a repetir, hay personas que no se hablan por un rencor en esta mañana. Puede ser. Y hasta a veces evitan el saludo por no cruzarse con la persona. Puede ser. Puede ser, hermanos. Esto es lo que le sucedió a Esaú. Y toda causa trae siempre una consecuencia. Hay consecuencias acá. Por el tiempo tenemos que ir avanzando, pero dice Proverbios, no digas como él me ha hecho, ¿qué dice ahí? Así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Ojo por ojo, diente por diente, porque Dios es justo, hermano. Y a veces hacemos así. Le voy a pagar con indiferencia. Lo castigaré con el menosprecio. Y como no, ya, vente que venga nomás, hermano. Y ahí vas a ver quién soy yo. Y podemos actuar así. Podemos actuar indebidamente según la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Hay consecuencias en la amargura. Una de ellas, en primer lugar, su menosprecio. ¿Cómo nos damos cuenta de estas características de él? Él rechazó la primogenitura. Él la menospreció. Así hoy en día hay hombres que desechan el consejo de sus padres. ¿Sabes por qué? Y escúchenme bien esto, chicos, jovencitos, sobre todo los adolescentes. Muchos de ustedes no quieren escuchar a papá y a mamá cuando les estorban. ¿Saben por qué? Porque están amargados. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y es fácil que a tu edad te amargues cuando te dicen no. O te aconsejan o te motivan para las cosas de Dios. Yo voy a hacer todo lo contrario, papá o mamá. Eso es lo que hizo Esaú. Más adelante vas a ver que él hizo todo lo que su mamá y su papá le dijo que no hiciera. Él lo hizo peor. ¿Cómo sabemos? En segundo lugar, por su rebeldía. Mira lo que dice Génesis 26, ahí adelante, o atrás, perdón. Mira el 34 y 35. Génesis 26, 34 dice así: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer ¿a quién? A Judith, hija de Beri, Eteo, y a Barsemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron, ¿qué cosa, dice hermanos? Amargura de espíritu, ¿para quién? Para Isaac y para Rebeca. Cuando Jacob tiene que salir de ahí, él escucha el consejo de su padre sobre su hermano menor. Mira el versículo, Génesis capítulo 28. Mira el versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tome mujer de las hijas de Canaán. Observa el consejo del padre. Salta conmigo al versículo 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, se habían ido a Padán Aram. Y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael. ¿Y qué hizo Esaú? Tomó para sí por mujer, y ahí está la historia. Mi papá me dice algo y yo voy a hacer todo lo contrario. Ese es un síntoma, una característica de alguien que tiene amargura. Se le dice que no haga algo y lo hace peor. No vayas a tal lugar, no vayas a tal lugar. ¿Y qué hacemos? Peor todavía lo hacemos. Lo hago, me rebelo contra la autoridad. Eso es un síntoma de resentimiento y amargura. Ahí está, hermano. Yo no estoy inventando nada. Está en la Biblia. Está registrado en las Escrituras. Le dicen, no lo hagas. Mamá dice que esto no. ¿Y qué haces tú? Todo lo contrario. Pero qué bestia, como decimos, ¿no? Hay consecuencias, hay características. Y en tercer lugar, su mal deseo. Tuvo sed de venganza. ¿Tienes sed de venganza contra alguien? Quizás esto sea un síntoma de la amargura. ¿Tienes rebeldía en tu corazón con tus padres? Quizás esto esté revelando que estás resentido con ellos.
tienes un menosprecio por el consejo, incluso en este momento te importa poco la palabra de Dios, y voy a ser bien directo, hermano, porque algunos se hacen los dormidos incluso. No es que te aburres, te pongo un partido de televisión y bien lo vas a ver. Pero algunos, como tienen este problema, menosprecian la palabra de Dios. Ese fue el punto de Saúl, menospreció las bendiciones de Dios, menospreció el consejo y la advertencia. Hay gente así, hay personas así. Y este es un mal que habita. Mira, le pasó a un tremendo hombre que tuvo grandes bendiciones. Y nos puede suceder a nosotros, hermanos. Y a veces la indiferencia es un gran mal mayor en nuestra vida para que Dios perfore esa dureza y nos traiga libertad. Esa es la verdad. Lo único que te puede hacer libre es la palabra de Dios. Pero es lo que más menospreciamos, lo que menos nos interesa y a veces más indiferencia mostramos. Y hermanos, esto le sucedió a él. Tenemos que ir concluyendo, como te dije, hay consecuencias. En primer lugar, estorba la bendición de Dios. Estorba la bendición de Dios. Esaú no fue bendecido por Dios. En primer lugar, porque él la rechazó. Le estorbó la bendición de Dios. En el Nuevo Testamento, al final, te voy a mostrar el versículo, cómo por más que lloró, ya las cosas no fueron iguales. Ya la situación no fue igual. En segundo lugar, estropea relaciones. Más adelante vamos a ver que Esaú tuvo descendientes, los edomitas, porque Esaú se le llama Edom, que significa rojo. Los edomitas guardaron amargura por años a los descendientes del menor, en este caso de Jacob. Les estorbaban, en una oportunidad aprovecharon en el camino para atravesarles la espada, para saquearles, para robarles. ¿Odio de quién? Simplemente del, en este caso, del padre de todos ellos, el antecesor, el ancestro. ¿Cómo pasó de generación en generación la amargura? Es un mal que tenemos que erradicar de nosotros. Y la amargura también hoy día puede pasar de generación en generación. Va a pasar a nuestros hijos. Y a veces le vas a preguntar, ¿y por qué estás amargado? No sé, mi papá me ha dicho que lo odie. A veces pasa. Mi papá me ha dicho que no me junte. A veces pasa. No es que escuchamos las quejas, los hijos escuchan nuestras quejas y inconscientemente les transmitimos la amargura. Les traemos a la mente un ideal incorrecto. Cuando en lugar debería ser aprovechar la oportunidad de que ellos vean que podemos perdonar. Pasa, hermanos. Pasa la amargura de generación en generación. Y en tercer lugar, ya miren lo que dice acá, busquen la paz con todos y la santidad. La paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero después dice así, esta es otra versión, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz amarga brote y cause que osa. Observa lo que dice. Y corrompa, y después a quien pone como ejemplo, que no haya nadie inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Mira lo que dice, después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas la buscó la bendición. Ya era demasiado tarde. Ahora voy a ser bien directo, ¿eh? Puedes cambiarte de iglesia. Igual es el problema. El mal se lleva acá, no es el problema de la iglesia. Puedes evitar a las personas, puedes irte al mejor lugar del mundo. Pero el problema es el corazón, que Dios desea sanar. Enferma también tu ser. En la Biblia hay registro de personas que se enfermaron físicamente, y no por un problema físico, sino un problema como los médicos hoy lo llaman psicosomático. Hay un libro que se llama Ninguna de las enfermedades. Y en ese libro hay varias porciones de cómo el médico explica que muchos pacientes que él tuvo están enfermos de migraña, de úlceras, de otros problemas, de palpitaciones cardíacas o aceleración del corazón, por un problema con su prójimo. Y el médico una vez le dijo a un paciente, a uno de sus pacientes que tenía un problema con su prójimo, y le dijo, si usted no reduce su resentimiento, le voy a reducir sus intestinos. Porque su problema no estaba afuera. Se manifestaba físicamente, pero su problema era su resentimiento, hermano.
enferma tu ser, enferma tu ser. O como un pastor que tuvo un hombre ahí que estaba amargado con su vecino y resentido por años. Y llegó la época de la Navidad, ¿no? Y el pastor le dijo, pero tienes que perdonar. Ya, perdón es más que palabras. Ve, tócale la puerta y por lo menos dile una feliz Navidad. Y el pastor fue a la casa y le dijo, vamos, yo te acompaño. No, déjeme, esto lo hago solo yo. Así que el hombre cruzó la pista, tocó la puerta y le dijo, querido vecino, y ahí entre dientes, ¿no? Quiero desearle una feliz Navidad. Pero solo una, le dijo, ¿no? Bueno. Y a veces hacemos así, ¿no? Que Dios te bendiga, no, pero dentro está esa enfermedad verde, de verdad. A veces por dentro, ojalá que no sea así. Y puede suceder. ¿Cómo concluye esta escena? Miren conmigo el versículo 43 al 46. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate, huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Mora con él algunos días. Mira el consejo de la mamá. Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Y olvide, vuelvo a repetir, olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Traducción. El tiempo lo cura todo, ¿verdad? Mentira, hermano. El tiempo no cura nada. ¿Ya? No, pero así me han dicho, ahí sí he leído un libro. El tiempo no cura nada. Mira lo que pensó la mamá. Hasta que con el tiempo el dolor vaya bajando. Hasta que él olvide. Mentira. Mira, a veces decimos, ya pasó hace tiempo, he olvidado. Mentira, hermano. A veces está ahí. El tiempo no cura nada. ¿Cómo podemos terminar esto de acá? ¿Cuál es la cura? En primer lugar, en la Biblia nos manda la responsabilidad. Ahora, hermanos, por favor no te sientas mal, pero deja de ser la víctima. ¿Está bien? No te sientas mala, pero dejemos de ser la víctima. A veces jugamos un papel de víctima en todo. Pero es que a mí me hicieron, pero es que a mí, mira, mientras estés así, la amargura nunca va a ser irreal en tu vida, ni siquiera una ficción. Va a ser una realidad que va a autodestruir tu alma. ¿Sabes cuándo se cura esto de acá? El libro de Santiago dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. No queda otra. Si nos humillamos, Él nos va a exaltar. Esto se cura dando un paso al frente y decir, estoy amargado, pero quiero arreglar. Tengo este problema en mi vida, pero quiero solucionarlo con el bálsamo de Dios. Pero si no reconocemos este problema y siempre estamos justificándonos, siempre estamos jugando el papel de víctima, siempre estamos culpando al otro por lo que nos sucedió y por nuestro estado espiritual ahora, nunca vamos a abandonar este mal. El libro de Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La manera como se sana la amargura bíblicamente es dando un paso al frente y decir, hermano o hermana, voy a acercarme, Dios perdóname, dame la gracia de arreglar este problema. A veces el pastor da un ejemplo, ¿no? Si puedes, agarra un papel y escribe todos los problemas que tienes. Confiésalos a Dios para que después cuando arregles no te olvides nada. Pero busca arreglar. La Biblia dice, trata tu causa con tu prójimo y no descubras el secreto a otro. ¿Por qué has de quedar esclavizado, hijo mío? Le aconseja el padre al hijo. Trata tu causa mientras es posible. La Biblia nos da tiempo, incluso nos enseña que mientras hoy estamos unos a otros aquí, debemos hacerlo con responsabilidad. Esto dijo un joven llamado Eliú, muéstrame las faltas que yo no veo. Y si he actuado mal, no lo volveré a hacer más. Si yo me doy cuenta que este es un problema a mí, en mi vida, y veo que alguien se me acerca y me dice, hermano, ten cuidado, yo creo que ese es tu problema, por tus palabras, estamos viendo que... Y si te das cuenta en esta mañana que este es tu problema, quizás esta sea nuestra oración. Si yo hice mal, Dios, ya no lo voy a hacer más. Y se acabó el problema. En segundo lugar, hermanos, reconciliación. Da el paso al frente. Busca a la persona con que has ofendido, pero deja de justificarte. Ve para arreglar, no para empeorar. Hay gente que te dice, incluso va a arreglar, pero después sigue haciendo lo mismo. Y tú te das cuenta que por la pura fue a arreglar.
Porque el mal no se arregla, perdónenme, con una conversación, se arregla con el perdón. Eso es muy diferente. No es solo un conversar, pero yo ya fui, le toqué la puerta, de nada sirvió, porque sigue la otra persona amargada. Esto se soluciona desde el corazón, con la gracia de Dios. Y por eso el libro de Colosenses dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo nosotros, tal cual Dios nos perdonó. Si nosotros no perdonamos, probablemente no hemos experimentado el perdón de Dios. Porque ya tenemos la capacidad en Cristo para hacerlo con otros. Podemos hacerlo. Y en tercer lugar, hermanos, restauración. Se necesita el dedo de Dios, que Dios meta su dedo en la herida. Solo la gracia de Dios puede facultar nuestra alma para quedar sanados y perdonar, y escúchame esto, hermano, hermana, para ayudar a otros. Para ayudar a otros. Para que de repente detectamos ese mal en otros y ayudemos y quizás hasta prevengamos que lleguen al punto que nosotros hemos caído. Quien te habla, yo te he contado a veces, sufrí amargura casi un año entero. Y hasta que no di el paso al frente, hermano, tuve que caer de rodillas, dejar de mirar al otro. Uno no puede dejar este mal. Y créeme, cuando una persona está amargada, el mejor lugar, escuchen bien, son las rodillas. Tienes que caer ante Dios. Y decirle a Dios, mira, total, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Sería necedad pensar que Él no lo sabe. Él ya lo sabe. Y espera y nos motiva. Y quizás en esta mañana, a través de este mensaje, a dar ese paso. Termino con este ejemplo. El estudio de la cetrería, las águilas. Es muy impactante, ¿no? Pero hay águilas que cazan su presa. Y hay una fábula de la águila y la comadreja. Y un águila una vez fue en busca de la comadreja. Y ellos, los campesinos a veces ven, no sé si ustedes han visto hasta por Discovery y todo eso, cómo las águilas cazan a su presa y las elevan, y llega un momento donde las sueltan. Vuelven a recoger y las elevan. Hay un tipo de águila que hace eso. Va elevándose y la va soltando, va elevando y va mareando a la presa hasta después matarla. Y un campesino cuenta de la historia de un águila que agarró una comadreja y empezó a elevar y a elevar y a elevar. Pero el águila no soltó la presa y la seguía elevando y elevando hasta que pronto el águila perdió el control y fue poco a poco ahí en media desplanada y ¡pum! Cayó y murió. Y el campesino va corriendo ahí y ve al águila tirada y ve a la comadreja tirada. Y entonces se preguntaba, ¿qué pasó en el aire? Y cuando ve en la pata del águila había una arteria cortada que la comadreja había detectado. Y había cortado y el águila se empezó a desangrar, empezó a desvanecerse y ambos cayeron, ambos murieron. ¿Y cuál es la moraleja de esta fábula? Es que no soltó la presa a tiempo. No arregló a tiempo. Y terminó en su propia tumba. Eso es lo que la amargura nos hará. Cuando no perdonamos a tiempo. Cuando no soltamos a la persona que consideramos nuestra presa a tiempo. Mira, Hebreos dice, hoy es el día. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcas el corazón. Amigo que nos visitas, Dios hizo lo mismo por nosotros. Él no esperó que nosotros cambiáramos. La Biblia nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, ofensores de Dios, Cristo murió por nosotros. Él decidió perdonarnos igual. Él decidió ir a la cruz igual. Y en la cruz expuso su vida. ¿Y sabes qué palabras brotaron de la cruz, no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sí podía habernos traído un juicio. Él podía con una sola mirada, un dedo, exterminar a la raza humana. Total, si los vientos y el mar le obedecen, ¿qué crees que no podía haberlo hecho en ese momento? Con un solo gesto hubiera podido devastar a sus enemigos que se burlaron, que le golpearon, que le escupieron, hasta lo desafiaron. Pero Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si en esta mañana aceptas el perdón de Dios, porque hemos ofendido a Dios y somos igual de pecadores con Dios,
pero Dios nos perdonó en Cristo, resucitó al tercer día, y lo que últimamente le digo a las personas, muy pronto va a volver. Lo que se ve en nuestro país nos enseña que Él pronto va a volver, pero mientras Él viene, Pedro dice, nos da tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos.